if Jesus is God, I would like you to show me one verse, only one statement, anywhere in your Bible, any version of the Bible where Jesus says, I am God, or where he says, worship me. Jesus Christ did not say, I am God, worship me. I want to know Now, if this- from the Bible perspective, why isn't there a unambiguous, unequivocal statement that where Jesus says, I'm God, to worship me? Él nunca dijo, yo soy el poderoso, yo soy el divino, adoradme a mí. No hay... Donde Jesús dijo, soy Dios, adórenme. Si llegan a tu mente algunos de los textos como evidencia de la deidad de Cristo, te encontrarás con un problema. Porque si un musulmán te pregunta, ¿dónde Jesús dijo, soy Dios, adórenme? Si respondes mostrando que Jesús decía ser el yo soy del Éxodo, ese mismo musulmán ha sido entrenado para decir, no, te pregunté, ¿dónde dijo soy Dios, adórenme? Con esas palabras. Si te das cuenta, los musulmanes no están siendo entrenados simplemente para hacer una pregunta. Están siendo entrenados para exigir palabras exactas. Ustedes los cristianos dicen que Jesús es Dios y que se supone que debemos adorarlo. Si no puedes mostrarnos dónde dijo Jesús, yo soy Dios, adórenme, en esas palabras exactas, claramente estás equivocado acerca de Jesús. Por lo tanto, antes de ofrecer un caso a favor de la deidad de Cristo, es posible o necesario que deba tratar con el criterio de las palabras exactas, que es un criterio muy débil, argumentativa y lógicamente hablando. De hecho, la forma más fácil de derrotar el criterio de las palabras exactas es devolverlo a quien lo esté usando. Por ejemplo, puedes decir, me encantaría mostrarte dónde Jesús dijo, soy Dios, adórenme. Tan pronto como me muestres dónde dijo, solo soy un profeta, no me adores. En esas palabras, no de otra forma, solo quiero las palabras, solo soy un profeta, no me adoren. Eso es lo que creen los musulmanes sobre Jesús, ¿verdad? Bueno, si no puedes mostrarme esas palabras exactas, tu visión islámica de Jesús debe ser falsa. Esto ayudará a demostrar que exigir palabras específicas es absurdo. El hecho de que tantos musulmanes usen este enfoque que si se aplica de manera consistente se puede usar contra el Islam y sugiere fuertemente que el propósito de la apologética islámica o mal llamada dawa no es apuntar la gente a la verdad. Su propósito es confundir. Una vez derrotamos este argumento o criterio de palabras exactas, podemos hacer una pregunta mucho más razonable. ¿Dónde y cómo Jesús afirmó ser Dios? Este es el punto de partida donde podemos ver todo tipo de pasajes interesantes. Pero cuando empiezas a repasar estos pasajes con tus amigos musulmanes, te encontrarás con un segundo problema: la reinterpretación. Si alguien cree que Jesús nunca afirmó ser Dios y tú le muestras un pasaje en el que Jesús sí afirma ser Dios, existe una tendencia a reinterpretar cualquier afirmación que esté en conflicto con lo que ya creen acerca de Jesús. Afortunadamente, hay una forma de bloquear la reinterpretación de alguno de estos pasajes. Porque según la Biblia y el Corán, hay ciertas afirmaciones que solo Dios puede hacer. De hecho, judíos y cristianos y musulmanes, todos están de acuerdo
en muchas de estas afirmaciones que solo Dios puede hacer verdaderamente. Entonces, si Jesús dice cosas que Dios solo puede decir verdaderamente, tenemos que concluir que Jesús afirmó ser Dios. Veamos alguno de ellos. ¿Quién es el primero y el último? La Sura 57, verso 3 del Corán se refiere a Alá como el primero y el último. El primero y el último es uno de los 99 nombres de Alá. El Antiguo Testamento está de acuerdo que el Dios es el primero y el último, como leemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 6. Así dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo también el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Cada vez que vemos las palabras el Señor en el Antiguo Testamento, el término se refiere a Yahweh, el creador del universo. Y hagamos un breve paréntesis aquí porque muchos musulmanes dicen Alá es Dios, como Yahweh es Dios. Si eso fuera correcto, el musulmán recitaría la shahada en vez de Alá diciendo Yahweh. Cerramos el paréntesis. Así que tanto la Biblia como el Corán se refieren a Dios como el primero y el último. Dado que el primero y el último es uno de los títulos de Dios, ¿debería un simple profeta llamarse a sí mismo el primero y el último? Eso es exactamente lo que hace Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 al 18. Y dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Reinterpreten eso, musulmanes. Dime lo que realmente quiso decir Jesús cuando tomó un título que solo puede aplicar a Dios y se lo aplicó a sí mismo. ¿Quién puede perdonar pecados? Los seres humanos pecan unos contra otros, pero hay un sentido en el que todo pecado es rebelión contra Dios. De manera similar, aunque usted y yo podamos perdonarnos mutuamente por el mal que cometemos, solo Dios puede ofrecer el perdón definitivo. Entonces, el profeta David puede decirle a Dios en el Salmo 51, versículo 4, lo siguiente: contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. El Corán está de acuerdo en que el perdón final pertenece solo a Dios. Porque dice en la Sura 3, versículo 135, aquellos que al cometer una obscenidad o iniquidad invocan a Alá pidiendo perdón por sus pecados y no reinciden a sabiendas, sepan que solo Alá perdona los pecados. Ahora bien, si Alá, según el Corán, es el único que puede ofrecer verdadero perdón, ¿puede un simple profeta tener el poder de perdonar pecados? En Marcos, un hombre paralítico es llevado a Jesús para que lo cure. La respuesta de Jesús hace que los líderes religiosos lo acusen de blasfemia. Leemos en el versículo 5 al 12 del capítulo 2.
Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos: ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó: ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados, o que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados glorificando a Dios al tiempo que decían: nunca hemos visto nada parecido. Los escribas reconocieron correctamente que solo Dios puede perdonar los pecados. Sin embargo, Jesús, quien se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, conociendo sus pensamientos, respondió que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Luego sanó al paralítico, demostrando que tiene autoridad para, para perdonar nuestros pecados. Algo que el Corán dice que solo Alá tiene autoridad para hacer. ¿Quién es nuestro juez supremo? En el capítulo 3 del libro del profeta Joel, Dios declara que se sentará para juzgar a todas las naciones circundantes. Que se despierten las naciones y suban al valle de Josafat. Yo voy a sentarme allí para juzgar todas las naciones de alrededor. Según el profeta David en el Salmo 9, versículos 7 al 8, pero tú, Señor, permaneces para siempre y tienes preparado tu tribunal de justicia. Con justicia juzgarás al mundo, con rectitud juzgarás a las naciones. El Corán, en la Sura 22, versículos 56 al 57, sostiene que Alá juzgará al mundo, recompensando a los creyentes y castigando a los incrédulos. Ese día, la soberanía solo le pertenecerá a Alá, quien juzgará entre ellos. Y sabed que los creyentes que hayan obrado rectamente estarán en los jardines de las delicias. Y los incrédulos que desmintieron nuestros preceptos tendrán un castigo humillante. Dado que Dios es el juez supremo, de acuerdo tanto con la Biblia como el Corán, ¿podría un simple profeta afirmar ser el juez supremo de las personas? Ciertamente no, pero eso es lo que Jesús afirmó en Mateo 25, donde dice en los versículos 31 al 32: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y todas las naciones reunidas ante él, entonces él apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Jesús continúa diciendo que admitirá a ciertas personas al cielo y arrojará a otras al infierno. ¿No es esto algo que solo Dios puede hacer? Amigo o amiga, musulmán o musulmana, ¿tú qué dices? Jesús es solo un profeta. ¿Por qué un simple profeta diría algo así? ¿Quién es la verdad? En el Salmo 31, versículo 5, el profeta David se refiere a Dios como el Dios de verdad. En tus manos
encomiendo mi espíritu. Ponme a salvo, Señor, Dios de la verdad. La verdad, junto con el primero y el último, es uno de los 99 nombres de Alá. Sabiendo que Dios se refiere a sí mismo como la verdad, ¿un profeta alguna vez se llamaría a sí mismo la verdad? Jesús lo hace en Juan 14, versículo 6, y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿No les resulta extraño, musulmanes, que Jesús siga aplicándose los nombres de Dios a sí mismo? ¿Quién resucita a los muertos? La Biblia y el Corán concuerdan que Dios es quien resucitará a los muertos. Según Primera de Samuel capítulo 2 versículo 6, el Señor da la vida y la quita, nos lleva al sepulcro y nos rescata de él. De manera similar, el verso 7 de la Sura 22, el Corán dice, y el día del juicio se aproxima y no hay duda acerca de él, y Alá resucitará a quienes están en los sepulcros. Dado que Dios es el que resucita a los muertos en la resurrección, ¿esperaríamos alguna vez que un profeta les dijera a sus seguidores que resucitará a los muertos? En Juan 5, versículos 25 al 29, Jesús dice, de cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto. Vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. En Juan 11:25, Jesús incluso se llama a sí mismo la resurrección. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Jesús es solo un profeta, ¿no sería esto una blasfemia? Comparte Dios su gloria. El Corán nos dice en el versículo 1 de la Sura 57 que todo cuanto hay en los cielos y en la tierra glorifica a Alá. Él es el poderoso, el sabio. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios no compartirá su gloria con nadie. Y Dios dice en Isaías 42:8, yo soy el Señor. Este es mi nombre y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Claramente, ningún profeta va a decir que será glorificado con Dios, ni mucho menos si tiene gloria con Dios antes de la creación del mundo. Pero en Juan 17, versículo 5, Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. ¿Es este el tipo de cosas que dice un profeta? Ahora, vayamos y evaluemos más evidencia. En Marcos 2:28, Jesús se llama a sí mismo el Señor del sábado. En Mateo 22:41 al 45 prueba que Él es el Señor del profeta David. En Juan 8:39 al 58, Jesús dice que ha visto al profeta Abraham. Y en Mateo 12:6, Jesús afirma ser el más grande que el templo de Dios. Jesús nos dice que
tiene una relación absolutamente única con el Padre, que puede contestar las oraciones, que está presente donde quieran que estén reunidos sus seguidores, que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y que está con sus seguidores para siempre. Incluso hace la sorprendente declaración de que todas las cosas que tiene el Padre son suyas. Según Jesús, todas las personas deben honrarlo a sí mismo como honramos al Padre. Dice en Juan 5, versículo 21 al 23, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Dado que una de las formas en que honramos al Padre es adorando, y dado que Jesús dijo que debemos honrar al Hijo de la misma manera que honramos al Padre, Jesús estaba exigiendo adoración. No debería sorprendernos que los seguidores de Jesús lo adoraron en numerosas ocasiones. El Evangelio nos dice que Jesús fue adorado poco después de su nacimiento, durante su ministerio, después de su resurrección, pero antes de su ascensión y después de su ascensión al cielo. Tomás, discípulo de Jesús, incluso se dirigió a él en Juan 20, versículo 28, y dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, ¿dónde Jesús dijo, soy Dios, adórenme? Como hemos visto, Jesús afirmó ser el primero y el último, el perdonador de pecados, el juez supremo, la verdad y la resurrección. Jesús proclamó que tenía la gloria con el Padre antes de la creación del mundo, que es el Señor del día de reposo y del rey David, que había visto a Abraham y que es más grande que el templo de Dios. Jesús tiene una relación única con el Padre, puede responder a las oraciones, está con sus seguidores sin importar dónde se encuentren. Tiene autoridad total en la tierra y en el cielo. Está con sus discípulos para siempre y es dueño de todo. Jesús incluso exigió que se le honrara como se honra al Padre, y esto incluye la adoración. Estas no son las afirmaciones de un simple ser humano. Ni siquiera son las afirmaciones de un poderoso profeta. Estas son las afirmaciones que solo Dios puede hacer verdaderamente. Y es por eso que los cristianos creen que Jesús es Dios. Dado que hay demasiado que reinterpretar aquí, si quieres afirmar que Jesús fue solo un profeta, nuestros amigos musulmanes ahora tendrán que insistir que la Biblia ha sido corrompida. Desafortunadamente, para nuestros amigos musulmanes, hice este video para demostrar que el Corán afirma la inspiración, preservación y autoridad de nuestras escrituras. Haz clic en el video para ver cómo Alá ordena a los cristianos a juzgar por las escrituras que tenemos y para comprender que debido a que las escrituras han proclamado la deidad de Cristo de muchas maneras, no podemos obedecer el Corán sin rechazar el Corán.